Ok, muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias a CEPLAN, a la CAF por la invitación. La verdad es que es un verdadero placer reencontrarse nuevamente con quienes han sido protagonistas de esta larga historia. Las negociaciones y la red de acuerdos comerciales de Chile ha sido y todavía sigue siéndolo una larga historia. Agradezco a CEPLAN porque nos ha permitido una especie de reencuentro de quienes estuvimos y fuimos protagonistas de esta construcción de red de acuerdos comerciales. Y aquí vemos muchos amigos que estuvieron y fueron fundamento de la inserción económica de Chile, y agradezco esa oportunidad de poder reencontrarnos aquí. Me han pedido que les transmita la experiencia de Chile en la negociación y el acuerdo con China. Por lo que decía anteriormente, probablemente muchas de las cosas que yo indicaré, muchos de ustedes, hoy día está la Agrecon casi en pleno, agradecemos ese privilegio, que nos acompañen. Muchas de las cosas que están aquí se van a ver ustedes expresados y probablemente se van a ver reflejados en muchas de las cosas que tienen que ver y que son parte de esta historia. Patricio, vamos a intentar recoger algunas de tus preguntas. Como buen profesor nos dejaste varias preguntas, desafíos, y veremos si a lo largo de este panel podemos ir abordando algunos de los temas. Bueno, efectivamente, esta es una red que se construye por más de 20 años. Patricio decía perfectamente que hay uno, hoy día, ex post, puede uno racionalizar distintos momentos. Yo sinceramente puedo dar fe que esto probablemente es una racionalización ex post, pero no fue así pensado desde sus comienzos. Y lo que es claro es que en la última etapa Chile se ha concentrado y ha sido protagonista en la inserción en el Asia. Chile es el país que tiene más acuerdos con el Asia. Es probablemente el país más asiático de América Latina. No solo porque tiene esta red de acuerdos, sino que por su porción de comercio respecto a América Latina, por su relación política con América Latina, y en ese sentido, y por cómo Asia y China en particular mira a Chile, uno puede sostener que Chile es el país más, comillas, asiático de América Latina. Esa es la red que tenemos con Asia. Allí están los acuerdos negociados. Tenemos básicamente acuerdos con los países centrales del Asia, China, Japón. Tenemos una red construida bilateralmente porque así fue el resultado al cual pudimos llegar, como consecuencia de algo que va a estar presente en toda la exposición, que tiene que ver con el pragmatismo de Chile, una red construida bilateralmente con los países de ASEAN. Quiero indicar que inicialmente muchos pensábamos que lo óptimo era negociar con ASEAN como tal. Sin embargo, por la agenda de esa subregión asiática no fue posible. Pero nuevamente, como indico, con este pragmatismo nosotros fuimos construyéndola por los alrededores y finalmente construimos una agenda interesante con ASEAN, y ahí están los países. Coloca Australia, que no es Asia, porque es la proyección al Asia. Todos saben lo que significa, y los que han estado en Sydney y por las calles pueden palpar lo que significa el Asia en Australia, y por lo tanto creo que, no siendo Asia, hace parte de este contexto de lo que es la relación de Chile con el Asia. Efectivamente, el acuerdo que Chile firma con Australia tiene un mérito bilateral, pero tiene un mérito sobre todo también de la proyección en ese sentido, tanto de Australia en América Latina y de Chile a través de Australia en Asia. Y bueno, acuerdos que están en negociación, donde, como decía anteriormente, los que hoy día nos acompañan son protagonistas, y finalmente el TPP, que es una negociación probablemente la más significativa que hoy día transcurre en el mundo, no en Chile, sino en el mundo. Es probablemente la negociación que va a marcar un punto de inflexión respecto al estándar hacia adelante, una negociación, y lo coloco aquí, que tiene sus orígenes asiáticos, pero que hoy día la verdad es una negociación que en la práctica más bien está enfocada más en otro vector, que es la negociación Chile con Estados Unidos y muchos de los países que están ahí con Estados Unidos. Sin embargo, tiene una historia asiática, tiene una historia de cómo construir un acuerdo en el marco de APEC, etcétera, y en ese sentido es relevante también indicarlo. ¿Por qué China negocia con Chile? Es una pregunta que siempre nos hicimos cuando uno se sienta y se sentó a negociar, efectivamente, y la historia es una historia larga. La verdad es que el fundamento de la relación de cualquier país con Asia tiene que ver con el tiempo, y Chile ha invertido mucho tiempo en su relación con Asia y con China. Probablemente yo me atrevería a decir que ese es el éxito de una buena relación con los países asiáticos, con China, el tiempo, y creo que en ese sentido hay un fundamento muy preciso respecto a lo que ha sido la inversión a lo largo de muchos años de la relación de Chile con el Asia y Chile con China.
efectivamente Chile ha tenido y ha sido un aliado de China en América Latina, y ahí están los hitos que marcan esta relación. Probablemente Ricardo va a hacer referencia, también él fue protagonista desde los inicios de este proceso. Simplemente llamo la atención sobre un punto particular: los últimos 5 presidentes de Chile han visitado China. Eso probablemente está en la órbita de las relaciones exteriores políticas, es un fundamento central a la hora de entender por qué tenemos un acuerdo comercial con China y por qué China mira y decidió tener un vínculo comercial privilegiado con Chile. En ese contexto, yo creo que un fundamento en la historia de esta negociación de Chile con el Asia y de Chile con China es la participación temprana de Chile en APEC. Me acuerdo muchos años atrás cuando se negociaban muchos acuerdos bilaterales y estábamos en el pragmatismo de dame una fruta, te abro este arancel, etcétera, y que muchos del esfuerzo de la política comercial de Chile estaba concentrado allí. Mucha gente decía, bueno, ¿y por qué, además de eso, y por qué están concentrados en eso y no se dedican solo a eso? ¿Por qué se invierten una cantidad de recursos? ¿Por qué van a estas reuniones de APEC si es un foro de cooperación que no tiene dientes, que no tiene comercio, que no tiene probablemente demasiado institucionalidad asociada a lo que estábamos haciendo aquel entonces, que era abrir mercados? Bueno, la verdad es que hoy día, puesto en la historia, diría que fue fundamental. La red de acuerdos bilaterales que Chile construyó tiene su fundamento en la inversión política de Chile en el Asia a lo largo de muchos años. Y en ese sentido, yo aquí nuevamente resalto, un impulsor siempre fue Ricardo desde la Direcon, con muchos otros protagonistas, pero creo que es importante resaltarlo. Allí invertimos y creo que es un foro fundamental. Ahora, por otra parte, en el contexto de esta pregunta, esto marca también un punto de inflexión para China. Cuando Chile negocia con China, China tenía solo 3 acuerdos comerciales, y todos con el Asia. Y en ese entonces no era trivial, la verdad, concebir que el Asia iba a entrar al bilateralismo, iba a entrar a la negociación. Ellos siempre fueron apuestas en términos comerciales en el mundo multilateral. Y creo que a partir de la valoración que se hace a esta OMC y esta ronda de negociación estancada mucho tiempo y otras consideraciones probablemente de carácter más ya geopolítico, el Asia se incorpora al bilateralismo y China es un actor fundamental en ese sentido. Y yo diría que el acuerdo con Chile marca el inicio y el punto de quiebre para China respecto a este elemento. Fíjense usted allí, tenía 3 acuerdos. Hoy día ya China tiene 9 acuerdos suscritos, 5 en negociación y 4 en estudio. De los 9 suscritos, tiene con 2 de América Latina, tiene con Perú, tiene con Costa Rica, y hay varios proyectos en curso. Es claro que el campo de juego cada día se está nivelando y la ventaja que nosotros tuvimos es una ventaja que va desapareciendo, es temporal, y eso marca necesariamente lo que hay que hacer y probablemente cómo hay que enfocar el aprovechamiento de estos acuerdos. Y por último, respecto a por qué China y mira a Chile, yo diría que, y eso también es un reflejo de muchas de negociaciones de Chile, es la ventaja de ser chico, bien comportado y disciplinado. Sinceramente creo que muchos países, en este caso yo me atrevería a decir que cuando deciden iniciar una negociación, iniciar en el bilateralismo, en el caso de China incluso lo plantearon muchas veces, la propia negociación es algo formalizado y explícito. Eligen Chile porque es chico y porque no hace daño, porque no genera demasiada sensibilidad en sectores productivos y porque en consecuencia es un modelo interesante para determinar y configurar un acuerdo, y en ese sentido es un buen precedente para otros. En definitiva, cosas que Chile hace en una secuencia de muchos acuerdos y establece precedente, en este caso China también. Ahora, para Chile, ¿por qué China? Esta es una pregunta mucho más fácil de responder. La verdad es que aquí están los números y los elementos sobre la mesa. Hoy día es ya prácticamente el 50% del comercio de Chile está con Asia, eso todos lo sabemos, la importancia de China en el mundo. Sigue siendo China un país que tiene una estructura arancelaria que castiga los productos con mayor valor agregado y por lo tanto que tiene aranceles más altos en la medida de los productos que tienen más valor añadido, pero sobre todo, quizás es lo que tiene que ver con Chile, un país que tiene una estructura arancelaria donde el sector alimentos
en general, el sector agrícola en particular tiene aranceles altos. En consecuencia, ahí hay un atractivo importante. Lo mencionaba Osvaldo en su presentación, el tema de los altos costos de transporte, el volumen asociado a la posibilidad de aprovechar un acuerdo ayuda en ese sentido. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, comercialmente era un fundamento central para la expansión de Chile y su sector exportador. Y aquí un elemento que también es expost, pero creo que es importante, lo decía Patricio, y creo que en el caso del Asia se da de manera muy potente. Efectivamente, para Chile, el haber negociado con China nos hizo muy atractivo para el Asia. Es decir, que nosotros después hayamos podido, eso fue algo paralelo, pero negociar con Japón, negociar con los países ASEAN, creo que esa credencial de haber negociado con China fue fundamental en este contexto del Asia para poder profundizar a partir de ahí el resto de los acuerdos que Chile negoció con el Asia. Por cierto, China hace parte de este proyecto de aprovechar estos acuerdos más allá de los propios exportadores y ofrecerlo a otros socios de la región que puedan utilizar de manera conjunta el acuerdo en la perspectiva de convertir a Chile en un país de plataforma, y es China en ese sentido fundamental. Aquí están los hitos, básicamente, de lo que fue la negociación. Esta es la historia, es una foto, básicamente, la historia. Quisiera simplemente resaltar un par de elementos sobre esta historia. Primero, es larga, como ustedes pueden ver, probablemente menos larga de lo que uno está asociado a la historia de China propiamente tal y los procesos en China, pero en lo que dice relación a la inserción de Chile, es una historia que tiene ahí por lo menos 4 años, 5 años. Establece dentro de sus hitos algo importante y que marca una diferencia en lo que fue la política de negociaciones de Chile con Asia respecto al resto de anteriores, que antes de la negociación nos sentamos a algo que llamamos un estudio de factibilidad, que era básicamente para conocernos, que tenía ese sentido, conocernos, escribir lo que éramos cada uno de ambos países, pero al final sirvió como una especie de prenegociación y estableció compromisos, lealtades, complicidades que fueron fundamentales para facilitar la negociación. Cuando negociamos con Japón también lo hicimos, y con casi todos los países asiáticos lo hemos hecho. Este estudio de factibilidad, insisto, pone en común una información que es útil para la constituencia alrededor del acuerdo, pero sobre todo te permite establecer un vínculo con la contraparte que facilita muchísimo la negociación hacia adelante. Como decía, tanto es así respecto a la importancia para Chile en su historia económica de la APEC, que este acuerdo se anunció en una cumbre de APEC. Y se inicia una negociación en el año 2005 y entra en vigencia en octubre del 2006. ¿Qué marca esta negociación? Ahí está el título de la lámina. Sinceramente, yo creo que esta es una negociación que refleja, y los resultados creo que son obvios en ese sentido, el encuentro de dos países pragmáticos en lo que se refiere al comercio, con una gran diferencia, uno un gigante y uno muy pequeño, pero ambos pragmáticos. Y eso genera un determinado resultado en la negociación. En lo que se refiere a Chile, el pragmatismo tuvo que ver con que efectivamente nosotros cada vez que iniciamos una negociación nos sentábamos a tratar de negociar un determinado acuerdo, con un determinado template, con una determinada estructura, donde ojalá estuviera todos los elementos que están asociados a la inserción económica. Bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, Sin embargo, en el caso de China lo hicimos, de hecho, uno tiene que plantear siempre en las negociaciones, su mejor lo tiene que plantear del día 1. Era evidente que seguir en ese camino no nos iba a conducir a un buen final, en consecuencia rapidito, fuimos a construir un acuerdo pragmático, es decir, un acuerdo que estableciera la posibilidad de ir vinculándolos rápidamente con China, y de hecho es un acuerdo que tiene una particularidad, que nuevamente ha sido un modelo que ha sido ocupado en otros acuerdos también con el Asia. Quiere decir un acuerdo que se construye progresivamente, donde primero se cierra bienes, se aprovecha el acuerdo de bienes, luego servicios y inversión, etcétera. Y eso creo que es muy, muy importante. Este es un tema también relevante a la luz de la experiencia de Australia, que por este fenómeno de mirar el acuerdo ha tenido una historia más larga. Claramente el rol en ese caso y el tamaño de Chile, el ser chico nuevamente le permite ser pragmático versus lo que puede ser un enfoque de Australia. El ser chico permite darse estos gustos de ser pragmático. Ahora, en el caso de China, que efectivamente es otro en lo que se refiere a comercio país pragmático, el resultado al final es que esto es un acuerdo súper abierto y con una degradación arancelaria súper rápida y una negociación al final
súper fluida. La negociación con China fue sorprendentemente, para muchos que nos sentamos en la negociación inicialmente con mucho susto, una negociación muy fluida, muy rápida, muy cómoda, donde al final, básicamente, dada la importancia del sector exportador, el sector externo para China, era evidente que ellos iban a estar en una disposición muy abierta. La negociación duró 10 meses, probablemente de las negociaciones más cortas que ha tenido Chile con China. Por lo tanto, en ese sentido fue una buena noticia y una sorpresa. Y como les digo, un acuerdo muy abierto, donde vamos a ver rápidamente en la siguiente lámina, la apertura en términos de los sectores exportadores es prácticamente el día 1 para todos y con plazos muy cortos. Allí está básicamente la fotografía de lo que se negocia. No vamos a entrar en detalle. En una primera etapa se negocian bienes y los asociados a bienes. Básicamente ahí lo central es la rebaja arancelaria y norma de origen, etcétera. Y en este caso particular, el acuerdo con China tiene un conjunto y un stock importante de capítulos de cooperación que están ahí como un elemento paralelo que probablemente hay que aprovechar también de manera importante hacia adelante. Esta es la institucionalidad del acuerdo Chile-China. Yo quise colocar esta lámina porque me parece que al final, si uno mira lo que han sido los resultados de esta política de Chile, este es un elemento central. Sobre todo la perspectiva de una relación, de una lógica donde hay un país tan chico como Chile versus China en lo que se refiere a la configuración relativa de estos dos socios. Sinceramente creo que en el tiempo, el tener una institucionalidad, tener donde conversar, sentarse, resolver problemas, en este tipo de relaciones es fundamental y creo que esa ha sido la experiencia de Chile. Y allí está básicamente lo que se refiere a eso en el caso de Chile-China. ¿Okay? Y en ese sentido, que es uno de los comités, simplemente lo coloco a modo de ejemplo y de ilustrar la idea anterior. Al final, y lo vamos a ver en los números, si uno mira la historia de los resultados comerciales del acuerdo Chile con el mundo, la verdad que lo que se da en términos de exportaciones es que hay un aumento importante en los 2-3 primeros años. O sea, al final, la rebaja arancelaria es un cambio de precio relativo y hay un choque y bajan los aranceles y suben las exportaciones. Y después hay una tasa de crecimiento probablemente en algunos casos mayor que la que había antes, pero el gran aumento de comercio tiene que ver con los 2-3 primeros años y que tiene que ver con ese cambio de precio relativo que se da por la rebaja aranceles, indudablemente. Pero en el tiempo, lo que va a ir generando las aperturas es la posibilidad de utilizar esta institucionalidad, que es un intangible que usualmente no se habla mucho, pero que es probablemente el fundamento de esta red de acuerdos comerciales de Chile. Y aquí simplemente hay una foto de todos los sectores y productos que se han abierto para Chile después del acuerdo comercial. Todos estos productos tienen probablemente arancel cero, pero si no hubiera habido este comité, no se hubieran abierto. Y ahí está el ejemplo de los arándanos. Y en el caso de Asia es fundamental tener esta institucional sobre todo los temas sanitarios porque son socios complejos en ese sentido. Ahí está la fotografía. 3 minutos. Siempre pasa lo mismo. Ahí está la fotografía de la situación arancelaria. Básicamente es confirmar lo que decía anteriormente. Hoy día el tema arancelaria no es tema en la relación Chile-China y, insisto, creo que los espacios del aprovechamiento de la institucionalidad son lo fundamental. Comercio-servicio, la importancia del sector servicio para cada uno de los países. Ahí quedará... para quien pueda interesar información en detalle. Esta es la estructura del acuerdo de servicio. Es un acuerdo interesante, un acuerdo que nuevamente, pragmatismo, caso chileno, se negocia en un enfoque distinto, sin entrar en detalles técnicos, distinto a lo que Chile hubiera querido inicialmente como es su enfoque en materia de servicios, listas positivas, donde en el fondo se listan sectores. Sin embargo, fue la posibilidad de llegar a un acuerdo con China y ahí están las principales características, identificados algunos sectores que podrían llegar a ser un potencial. Negociar servicios distintos a negociar aranceles, no hay rebaja arancelaria, hay consolidación de regulaciones, sin embargo, hay certidumbre. Este hecho genera certidumbre que uno entiende alentaría en el comercio de servicios. Encontré esta lámina preparando esta presentación y básicamente la copié respecto a lo que teníamos en aquel entonces. Esta fue la lámina que mostramos en el Congreso, que mostrábamos a todo el mundo. Esto es lo que nosotros pensábamos iba a pasar. Este fue los pronósticos del Tratado de Libre Comercio Chile-China. Aquí eran los números con los cuales nosotros mostramos el acuerdo en Chile a los distintos actores. Exportación, importación, PIB, subsectores. Sin entrar en detalle, lo que es claro y el resultado final es que los resultados fueron absolutamente más allá de las expectativas en lo que se refiere a los principales indicadores cuando uno evalúa estos acuerdos comerciales.
con un punto que sigue siendo determinante en esta relación, que es el comercio concentrado, y eso tiene que ver con otras dinámicas. Y efectivamente, para analizar este comercio, claro que lo importante al final es concentrarse en las exportaciones de no cobre. El dato relevante aquí es que ambas, las exportaciones, el cobre sigue siendo el 80%, el comercio, pero ambos, cobre y no cobre, crecen a igual tasa aproximadamente. Desde la vigencia del acuerdo hasta ahora se multiplica por 3,2, 3,5 aproximadamente, con una diferencia fundamental. En el caso de cobre es básicamente explicación por precio, y en el caso de no cobre es precio, pero sobre todo cantidad. Y ahí hay una diferencia también importante. Y además, y esta es la fotografía, si uno mira y explora y entra a los detalles y escarba, en estos resultados encuentra cosas interesantes, como que muchos sectores y muchos productos no solo han aumentado, sino que hemos aumentado la participación relativa como proveedor en China. Es decir, vamos comiendo mercado y vamos tomando una porción cada vez más importante. Han aumentado muchas empresas. Aquí ya en el segundo cuadrito de abajo hay un dato que esboza uno de los desafíos. Aumentan muchas empresas, pero fíjense ustedes, pocas se mantienen en el tiempo. Ahí simplemente un dato. Se incorporaron 1.121 empresas, pero solo 27 empresas de esas 1.000 logran mantenerse los 6 años de vigencia del acuerdo. Es decir, entra, sale, por lo tanto ahí uno de los desafíos. Esta es una lámina que ya entra en las profundidades del comercio. Aquí simplemente resaltar lo que está en amarillo. Allí está sectorialmente indicado el comercio. Simplemente 2 noticias que surgen de este cuadro. El sector frutícola, el sector relacionado con los bienes del sector forestal son los sectores donde ha habido un aumento relativo más importante. Y en lo que se refiere al sector frutícola está conectado directamente con lo que decía anteriormente. El sector frutícola y todo el aumento que está aquí tiene que ver con los temas sanitarios, probablemente con los aranceles, pero con los temas sanitarios. Este comercio es una explicación y resultado del aprovechamiento de la institucionalidad. Concentración aún sigue siendo un desafío. Aquí hay una fotografía. Turismo. Finalmente, para concluir, pasó el minuto, simplemente para concluir algunos elementos más importantes en esta última lámina. No se ha producido ninguna de las amenazas que en el transcurso del inicio de la negociación se planteó. China marca además otro elemento importante en ese sentido. Yo diría que para Chile fue el último acuerdo en que tuvo que conjugar intereses ofensivos y defensivos. Fue el último acuerdo donde hubo sectores productivos en Chile que tenían algún temor de esta negociación. A partir de ese acuerdo, todos los otros acuerdos que Chile ha negociado fueron solo intereses ofensivos. Y la negociación simplemente terminaba cuando Chile estimaba que ya había recibido todo lo que había recibido. Pero ya después de China no hubo otro acuerdo donde había intereses defensivos. Y en ese sentido no hubo amenaza ninguna que se haya concretado. Ha sido un éxito comercial. Y por último, simplemente decir que con lo que hace un momento también indicaba, esto es una oportunidad, pero una oportunidad temporal, sobre todo a la luz de la política comercial de China en la región, los acuerdos con otros países y de la región con China y esta construcción de acuerdos comerciales que hoy día no es una exclusividad de Chile, sino que hoy día lo abraza muchos países de América Latina. Bueno, muchas gracias. Allí quedará alguna otra conclusiones que podremos seguir adelante. Gracias.